Hoy por hoy sabemos que el CFDI, con todos sus requisitos y todas las reformas que ha tenido en la parte técnica, el comprobante fiscal en los últimos años, no es por sí solo un documento que acredite que en realidad existió una operación. Ese es el tema, porque en otras épocas bastaba con tener una factura para demostrar que existió una operación, pero en los últimos años, cada vez más, el CFDI ha dejado de ser eh, un documento que pueda ser válido para acreditar una operación. Y esto lo hemos estado observando desde la reforma al Código Fiscal de la Federación, particularmente desde que se incorpora el artículo 69 B del Código Fiscal, se incorpora en este año 2026 el 49 bis, en fin, el 5A del Código Fiscal también para determinar cuándo hay o no razón de negocios. Entonces, en fin, ha habido una serie de reformas que han dejado de que el CFDI sea solo un documento fiscal válido, sino además se requiere de una serie de información, de pruebas que puedan demostrar que de fondo sí existió una operación. Y el problema que tenemos hoy en día, es que la autoridad, con todas las herramientas tecnológicas que dispone, incluso inteligencia artificial, les puede permitir identificar perfectamente si las empresas están presumiblemente realizando operaciones artificiales y parten de muchas premisas. Una de ellas es que en efecto sus proveedores pueden ser empresas artificiales o empresas de papel, pero también parte de otra premisa es que esos proveedores no declaren sus impuestos, a pesar de que puedan ser empresas reales. Y ahí surge un problema bastante grave, porque las autoridades cuestionan las operaciones a partir de cruces de información con proveedores que incumplan con obligaciones fiscales o que tengan créditos fiscales o que no sean localizables. O sea, una serie de datos que tiene la autoridad para poder llegar a una presunción que se está realizando operaciones con una empresa simulada, una empresa que no existe físicamente, que solo existe en papel. Y esto lo estamos viendo pues, todos los días a partir de la restricción de sellos digitales, a partir de cartas invitaciones, de comunicados. Recientemente hubo comunicados masivos en todo el país en el cual decían que debíamos de presentar declaraciones complementarias y desincorporar los efectos fiscales que le dimos a operaciones en el cual nuestros proveedores se les fue dado de baja de REXE, ¿no? Y fue una sorpresa porque pasa que no sabías que tu proveedor tenía REXE y que ahora resulta que la operación que tú hiciste con él se tiene que quitar el efecto fiscal porque se dio de baja. Pero ocurre que cuando tú hiciste la operación con tu proveedor, pues esa operación no fue una subcontratación de servicios especializados, fue un servicio ordinario y que el proveedor a lo mejor sí tiene un registro REXE, pero que la operación que hizo contigo no fue especializado, por lo tanto tú no te vistes obligado a exigir todo el cumplimiento de la subcontratación. Entonces, eso es bastante delicado, pero de este tipo de comunicados están llegando. Como ustedes podrán observar, amigos, las autoridades fiscales, a través de todos estos años, se han estado preparando para identificar aquellos contribuyentes que están haciendo operaciones artificiales, que están omitiendo el pago de los impuestos. Y de este lado, del lado de los contribuyentes, me parece que no todos, o la gran mayoría, es mi percepción,
no está plenamente preparada para estos embates de la autoridad fiscal. ¿Cómo contestar en el caso del comunicado que he dicho, ¿no? O que eh, tengamos una auditoría y que la autoridad fiscal simplemente rechaza una operación a pesar de ser real, solo porque no pudimos acreditar que fue real, o que estamos tramitando una devolución de IVA y que requieran que exhibamos el contrato y toda la materialidad de compra de combustibles, o que el pago de un abogado esté cuestionado o incluso se rechace porque simplemente no se logró acreditar. Entonces, eh, vamos a buscar que esta mañana logremos eh, crear estos elementos adicionales al CFDI, que incluso yo pondría al CFDI quizá en segundo lugar, sino cuáles son los elementos de fondo que debemos de acreditar ante una operación fiscal que pueda ser cuestionada y que me parece que el CFDI ya es un documento de forma, pero no es un documento que pruebe el fondo de la operación. Por eso, a partir de este momento y para siempre, vamos a tener que dejar el CFDI como un documento secundario, que incluso ante su ausencia se podría aún así demostrar que existió una operación de fondo, porque puede estar muy bonito el CFDI, puede estar incluso pagado, ¿no? Entonces vamos a buscar que ahora en adelante veamos en las operaciones de las empresas que hacemos de día a día, cuidemos más el fondo que la forma, que vayamos más a la sustancia económica, a la razón de negocios y menos forma, menos importancia, bueno, es importante el CFDI, pero digamos que el CFDI sea un documento que no nos preocupe tanto si tenemos el fondo. Ejemplo, yo voy a acreditar un IVA en este mes de junio, pero el CFDI lo tengo hasta julio. Entonces, tengo un problema porque no tengo el CFDI, pero si en este mes de junio yo puedo acreditar de fondo que existió la operación, que hay elementos del pago, hay evidencias operativas, legales, fiscales, financieras, hasta la trazabilidad. Y lo único que no existe es el CFDI, que después lo tengo. No tengo duda que si la autoridad fiscal nos objeta el acreditamiento del IVA en tribunales, es altamente probable que podamos defenderla y que se reconozca su acreditamiento. Por eso es tan importante el fondo. Por eso el CFDI debe de ser un documento ya secundario en el contexto actual de la relación jurídico-tributaria con el fisco. Dicho esto, vamos a abrir entonces el material para ir reflexionando, platicando sobre este objetivo con ustedes, amigos, amigas, si les parece bien. Sí se escucha, ¿verdad? Espero que sí. Ahí me manda un mensajito si se escucha bien. Entonces, lo que yo les quiero platicar, es esto, ¿no? Vamos a revisar las evidencias operativas, la evidencia legal, la evidencia financiera, eh, la evidencia fiscal, ya lo dije, creo, de la evidencia en infraestructura y personal, destacar la razón de negocios, la sustancia económica. Vamos a concluir entonces cómo se tiene que demostrar la trazabilidad. Al final traigo una lámina que es como una cadena, y cuando una parte de esa cadena no se cierra o se rompe, está en riesgo toda la operación, toda. Cuidemos mucho la cadena, la trazabilidad.
del punto cero hasta el punto último de la operación, o sea, de A a la Z. Eso es lo que quiero concluir al final de la charla, que veamos todos los eslabones que debemos de cuidar o llegar una operación. Veamos entonces, en primera instancia, la... ¿Hay preguntas? No, ¿verdad? Así está viendo. Ah, perdón. No había visto el chat. Gracias por confirmar. Vamos a abordar en primer lugar entonces cómo podemos acreditar la evidencia operativa de la operación. Eh, Esto es sustancial, esto es súper importante. Eh, Veamos, lo que hay que cuidar mucho es la evidencia de ejecución. Si, por ejemplo, se trata de un servicio de mantenimiento de un vehículo, bueno, tiene que haber una evidencia que se le dio mantenimiento. ¿Qué tendríamos que obtener de nuestro proveedor? Pues el informe de mantenimiento que le dio. No sé si hemos llevado a nuestros vehículos, al menos yo cuando llevo mi vehículo a la agencia, siempre nos entregan una hoja de reporte del servicio que le dieron, ¿no? En qué consistió, incluso qué material le cambiaron. ¿Y saben qué hacemos? Agarramos y tiramos eso, el informe que nos entregó la agencia del servicio que le dio a nuestro vehículo o un taller mecánico. Pero las agencias automotrices son las que más cuidan entregarte un informe. Ah, bueno, pues agarramos y lo tiramos porque lo que me interesa es el CFDI y ya lo tengo. Error. De ahora en adelante, siempre vamos a decir que el CFDI es el documento secundario y que los documentos primarios es aquellos que son de carácter administrativo, pero prueban la realidad de la operación, porque el CFDI, esto lo voy a estar recordando toda la plática, espero no aburrirlos, ¿eh? El CFDI no prueba una operación, ¿eh? Eso no lo prueba. Es un simple comprobante más, pero no lo prueba. Entonces, evidencia de ejecución del servicio, el informe que entrega la agencia. Evidencia de participación, quienes dieron el servicio. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo ingresó el vehículo? ¿Cuánto salió? ¿Y qué espacio ocupó? ¿Qué lugar? Evidencia geográfica. La supervisión, ¿quién supervisó el control de calidad? ¿Quién se está haciendo responsable de la recepción y de la entrega del vehículo en el taller de la agencia? Y bueno, al final del día hay un entregable, que es el vehículo, con una verificación del dueño del vehículo. Estoy seguro que más de uno de los presentes ha tenido una experiencia de un mantenimiento del vehículo. Yo creo que sí, o a menos que yo me equivoque, alguien ha tenido esa experiencia, ¿no? De llevar a su vehículo a un taller, a una agencia automotriz, para sus famosos servicios de mantenimiento por el kilometraje, ¿no? Creo que este ilustra este ejemplo de las evidencias que debemos de tener. Y destaco que a veces llegamos a romper esos documentos. Imagínense ustedes que esa agencia, ese taller, no pague sus impuestos y que nosotros estemos tramitando la devolución del IVA y que la autoridad cuestione esa operación. Y si yo ya rompí esos documentos, acá nos dice Patricia, eh, sí, tickets de las tarjetas, sí, todo hay que guardar. Lo que tenemos que hacer es, pues, digitalizarlo, ¿no? Dice Alejandro, la agencia, qué barbaridad, ahora ya las vamos a guardar. Sí, hágalo, mi amigo, haga ese respaldo de esa información, porque esa es la información primaria, es la información primaria de toda operación. Y la verdad es que ni siquiera requerimos muchas veces pedirlo en empresas formales, serias.
te lo entregan porque es parte de sus procesos de servicio. Y el riesgo es que los tiramos cuando eso es lo más importante en la operación, ya no el CFDI, ya no, ya no. Por eso sostengo que podemos llegar al extremo de darle efecto fiscal a una operación si tenemos todos los elementos de fondo, aunque no esté el CFDI, ¿qué? ¿Eh? Desafortunadamente, hoy en nuestra legislación fiscal se basa mucho sobre la forma y no el fondo, en algunos supuestos. Cuando lo que tendría que prevalecer sea mucho fondo y no tanto forma, ¿no? Eh, por eso el CFDI es importante, pero poco a poco hemos estado yendo a una tendencia sin darnos cuenta y sin que se haya modificado la ley, es sobre la prevalencia del fondo sobre la forma para justificar o darle efecto fiscal a las operaciones que se realizan en las empresas. Vamos a ver que se ha estado dando un fenómeno en ese sentido sin que nos hemos dado cuenta, incluso ni siquiera la propia autoridad fiscal. Sin reformar leyes, hemos llegado a un tema de mucho fondo. Bien, y aprecio los comentarios. Entonces, la evidencia operativa es el conjunto de elementos que permiten demostrar que una operación efectivamente se ejecutó y no solo en documentos. Esa es la evidencia operativa, toda la operación, es decir, para qué fue, dónde fue, cómo fue, cuándo. Esas son las preguntas que habría que responder, ¿no? ¿Y cuáles son algunos documentos? Esto es de forma enunciativa, no es limitativa, son ejemplos que podemos destacar de que podemos tener estos documentos primarios una operación. Máxime si son servicios. Déjenme decirles que los servicios son los más cuestionados por las autoridades fiscales. De hecho, hay criterios de prácticas fiscales indebidas que si no se acredita plenamente un servicio, se puede desincorporar su efecto fiscal. Ahorita les voy a mostrar este criterio de práctica fiscal indebida, antes llamada prácticas, perdón, criterios no vinculativos, ¿no? Ahora en el 2026 se le conoce como práctica fiscal indebida. ¿Y cuáles son algunos documentos primarios que debemos de tener? Informe, reporte de actividades, informe de resultados, entregables, proyectos, presentaciones, manuales, dictámenes, estudios, convenios, contratos, pedidos, cotizaciones, correos electrónicos, en fin, una serie de documentos que pueden acreditar plenamente la operación, a lo que yo le llamo documentos primarios. Y esto, insisto, es enunciativo, ¿eh? Y son ejemplos. Veamos, por ejemplo, el caso práctico de servicios legales. Una empresa lo demanda un trabajador. ¿Qué hace la empresa? Pues contrata a un abogado. Podría haber solicitado cotización de varios abogados, varias firmas de abogados. ¿Tiene algún abogado de confianza? Bueno, lo primero que tendría que hacer es un contrato de prestación de servicios y verificar que el prestador de servicios tenga la capacidad de prestar el servicio. ¿Cómo verificas la capacidad? Pues el primer documento clave es la cédula profesional de abogado. Y si está especializado en materia laboral, tendrías que tener algunas referencias, currículum, algún posgrado en materia de derecho laboral. El abogado tendría que estar rendiendo informes de sus servicios. ¿Qué es lo que está haciendo? Preparó la contestación de la demanda, formuló alegatos, aportó pruebas, en fin, está ampliando la contestación de la demanda, en qué etapa procesal se encuentra el juicio y las evidencias que debe reportar el abogado mediante un informe o mínimo una tarjeta informativa a su cliente. Esas evidencias deben ser documentos que ha estado promoviendo ante
el tribunal que está llevando el caso, el juzgado. Si ha tenido reuniones con su cliente, con la empresa, minutas de esas reuniones, qué es lo que se acordó, a lo mejor se definió una estrategia, a lo mejor se acordó desistirse de la demanda, el trabajador y llegar a un convenio con el patrón, los riesgos que tiene la empresa en ese juicio, porque incluso hasta que reconocer financieramente ese riesgo, ¿no? Hay una norma para hacer un reconocimiento contable de los riesgos que tiene la empresa, porque puede tener a perder el juicio y comprometerse incluso el patrimonio. Y así, entonces no basta con que yo ya contraté un abogado. No, pues ese abogado debe de estar firmando sus informes de servicios. Créamelo, ante un tema de revisión fiscal, una devolución, la autoridad, eso y más, va a pedir del servicio recibido para darle pleno efecto fiscal. Ah, pero el abogado, pues no entregó factura, o fue, no sé, consiguió una factura por ahí. Fíjense, nada más, esas cosas pueden pasar, ¿eh? Yo contraté a un abogado, pero el abogado no factura. Entonces el abogado, con tal de poder cobrar, y pues fue por ahí, consiguió una factura y dice, no sé, abogados mexicanos, sociedad civil. Yo tengo ya una factura de un despacho de servicios legales y que en realidad sí ocupé los servicios legales. Pero ocurre que el abogado ni es socio de esa firma, ¿no? Ni hubo ningún documento primario en la operación. Solo hay un mendigo CFDI, pero que el riesgo puede estar en que pues ese proveedor no esté pagando impuestos. Si lo consiguió, pues es obvio que no paga impuestos. Veamos otro ejemplo, ¿no? Mm, ¿Qué se les ocurre? Este, un tema de publicidad, lo mismo. Todos los entregables de los servicios de publicidad. Y es que acá no existe, digamos, un protocolo, todo eso, no. Más bien, todo, cualquier elemento que permita acreditar plenamente la operación es válido, ¿eh? Cualquiera, cualquiera. Correos electrónicos, este, comunicaciones a través de incluso de mensajería. eh, Estos son ejemplos, tanto de la lámina anterior como este, de documentos que debemos de tener. ¿Mm? Quien ha pasado una auditoría, quien ha tramitado devolución de impuestos, principalmente de IVA, sabe lo que les hablo. Acá pusimos los 5 errores comunes que se cometen en la operación, ¿no? Error uno, solo existe CFDI. Error 2, solo existe el contrato. Porque también hay criterios que el solo contrato tampoco prueba una operación. Los entregables son genéricos. Ah, porque se construyen también artificialmente los entregables. Me ha tocado ver que hay una auditoría. Ah, pero el SAT está cuestionando una operación. En ese momento se ponen a hacer el entregable. Hacen la cotización, hacen el pedido, hacen la entrega del producto, el servicio, y se hace hasta un papel membretado, bonito, y consiguen hasta un machote por ahí. Es, es un entregable creado artificialmente. Entonces, la materialidad creada de forma artificial tiene sus riesgos. Tiene que ser orgánico, o sea, tiene que dar en el proceso que tiene de día a día las empresas, ¿no? No existe evidencia de comunicación. ¿Cómo es que llegases a cerrar un trato de negocios si no hay evidencia? No hay correos electrónicos, no hay mensajes, no hay documentos recibidos, entregados, incluso discusiones, es normal. Es mucho mejor
que si yo tengo ciertas evidencias de conflicto con mi proveedor, que le reclamé porque no me entregó, porque me fui a quejar en la Profeco que me entregó mal el vehículo, que me dio mal el servicio de publicidad, que entregó un producto defectuoso y no lo quiso cambiar. Es más, yo les diría, amigos, que si ustedes tienen una operación de impacto y saben que un futuro van a tramitar devolución de IVA, quéjense en la Profeco. Quéjense con el proveedor, pues dígale, proveedor, mira, la verdad es que no es tanto, pero yo necesito generar una evidencia de esta operación y van y se quejan con la Profeco. El día de mañana que les cuestionen esa operación, tienen un documento oficial. Hay que hacerlo hasta de eso de forma perversa, ¿no? Bueno, no estoy dando ideas, pero pero sirve. El proveedor no tiene la capacidad de realizar la actividad. Sí, es lo que les digo. Yo estoy pagando publicidad a una empresa, pues que sí se llama Agencia Publicitaria del Sureste. Por ahí tiene un localito. Pero, pero yo contraté con esa empresa una campaña publicitaria a nivel nacional, medios masivos de comunicación. Resulta que no tiene la capacidad. Entonces, ¿quién lo hizo? Y si se hizo realmente, ¿no? Entonces, estamos hablando de errores, 5 errores comunes. Entonces, acá llegamos también a otro tema. No es que solo tengas la materialidad, sino que esos documentos sean orgánicos, que demuestren que, con test de razonabilidad que sí fue una operación real.